Con su permiso, señora presidenta, diputadas y diputados, agradezco el respaldo y la oportunidad de presentar a nombre del Grupo Parlamentario del PRD y de un grupo plural de diputados una iniciativa de reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución, con el objetivo de limitar el crecimiento excesivo de las deudas de entidades y municipios con una perspectiva federalista. A diferencia de propuestas centralistas que buscan restarle facultades a los estados y municipios, la presente iniciativa se sustenta en el respeto al pacto federal como característica del Estado mexicano. La deuda de entidades y municipios en diciembre pasado superó los 434,000 millones de pesos, aunque nacionalmente apenas representa el 3% del PIB, en algunos estados y municipios significa un riesgo para sus finanzas. Los hechos en que se señala a los exgobernadores Humberto Moreira y Granier evidencian conductas graves y muy probablemente delictivas, pero de ninguna manera justifican debilitar el federalismo ni que las entidades pierdan sus potestades. Rechazamos una regresión histórica que pretenda manejar centralmente las finanzas de los estados. No podemos regresar a un escenario anterior a 1847, cuando se consolidó el Estado federal como principio constitucional. Destaca que el endeudamiento excesivo se concentra en 5 entidades y algunos municipios. Es injusto que por esos casos se eliminen las potestades, incluso de las entidades que manejan responsablemente sus deudas. La iniciativa propone alternativa a 5 problemas básicos. Primero, actualmente las leyes locales no garantizan que todos los compromisos de pago sean autorizados y transparentados. Para evitar lagunas en las leyes de deuda, debe obligarse a las legislaturas locales a que desde el momento en que aprueben los compromisos de pago, lo hagan ajustándose a principios constitucionales. Se cuestionan los registros federales de deuda por incluir solo las deudas que afecten participaciones, pero lo conveniente no es ampliar el registro federal y la injerencia de la Secretaría de Hacienda sobre entidades y municipios. En lugar de ello, debe consolidarse el registro de las obligaciones de pago en la cuenta pública para fortalecer el control por parte de las legislaturas locales. Segundo, la redacción del concepto de inversión público-productiva es deficiente al permitir que cada estado haga interpretaciones en sus leyes de deuda. Ello genera definiciones que permiten gastos distintos al uso racional del endeudamiento público e incluso financiar gasto corriente. Proponemos precisar el concepto de inversión público-productiva y, sobre todo, eliminar que esa definición sea interpretada en las leyes locales. Tercero, en términos financieros, no existe un límite sobre la capacidad de pago o la sustentabilidad de los compromisos. La iniciativa plantea un límite actualizable anualmente de los compromisos de pago en proporción a los ingresos susceptibles de comprometerse, es decir, la suma de los ingresos de gestión más las participaciones federales. La deuda no debe satanizarse, es un instrumento viable para alentar el desarrollo económico, que debe limitarse en su autorización y utilización. Proponemos que los funcionarios fiscales de las propias entidades federativas, en acuerdo con el Ejecutivo Federal, propongan anualmente a los congresos estatales la actualización del límite del endeudamiento, dejando que las legislaturas, una vez que reciban el paquete económico por parte de los gobernadores, resuelvan lo conducente. Así, el financiamiento se someterá
a una disminución gradual. Hoy, la mayoría de las entidades tienen compromisos inferiores al 70% de sus ingresos y participaciones, por lo que las medidas emergentes de control del gasto y ajuste financiero se focalizarán en casos graves, en el entendido de que ese límite disminuirá con acuerdos anuales. Cuarto, en términos políticos, no existen garantías que impidan aprobaciones por mayorías incondicionales y sin analizar la deuda solicitada. Proponemos que todas las solicitudes de endeudamiento se envíen a los congresos y a los ayuntamientos con 60 días de anticipación. Además, si las obligaciones de una entidad o municipio representan 50% de los ingresos señalados, se requerirá una mayoría calificada de 2/3 para su aprobación. Finalmente, proponemos exceptuar al endeudamiento público de los secretos bancario, fiduciario y fiscal para que prevalezca el conocimiento inmediato y general de los compromisos de pago. Compañeros diputados y diputadas, los invito a valorar el ánimo federalista de esta iniciativa. No es momento de centralizar facultades de las entidades, es momento de impulsar un esquema transparente para las deudas locales. Por otra parte, existe una disposición constitucional que expresamente reserva para la Cámara de Diputados el inicio de todos los proyectos de decreto relativo a empréstitos, lo que en una interpretación literal incluye la regulación y los montos de la deuda pública. Así lo dice el artículo 72, inciso H de la Constitución. Debemos apegarnos a ese precepto constitucional, y más cuando no hay necesidad de interpretar lo que textualmente se señala como disposición particular y carece de sentido poner en riesgo un acuerdo de fondo para mejorar lo relativo al endeudamiento. En síntesis, los convoco a reivindicar la soberanía de la Cámara de Diputados y en materia de deuda a sostener el federalismo con firmeza. Para el Grupo Parlamentario del PRD, la discusión en materia de deuda debe abordarse con un enfoque federalista. Termino, señora Presidenta. Le pido, compañera Presidenta, que la iniciativa se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales con la opinión de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.